Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. ¿Fuente de la juventud? Las enzimas en estos tres vegetales revierten el envejecimiento. 28 de junio de 2018 en Agrin Carty. Gran parte de la salud humana depende de que también el cuerpo fabrica y usa energía. Por razones que aún no están claras, la capacidad de las células para producir energía disminuye con la edad, lo que lleva a los científicos a sospechar que la pérdida constante de eficiencia en la cadena de suministro de energía del cuerpo es un factor clave del proceso de envejecimiento. Los investigadores se han centrado en una enzima, que se encuentra en alimentos naturales como el brócoli y los pepinos, que puede ralentizar las afecciones crónicas que acompañan a la edad. Científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis han demostrado que la suplementación de ratones sanos con un compuesto natural llamado NMN puede compensar esta pérdida de producción de energía, reduciendo los signos típicos del envejecimiento como aumento gradual de peso, pérdida de sensibilidad a la insulina y disminución de actividad física. En un artículo publicado en Cell Metabolism, los investigadores dirigidos por la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington informaron que encontraron un agente que puede equilibrar lo que sucede en las células de envejecimiento para esencialmente hacer que se comporten como lo harían en un ratón más joven. El compuesto, llamado mononucleótido de nicotinamida, NMN, está involucrado en la producción de otro compuesto que es crítico para el metabolismo energético. Cuando le daban a los ratones inyecciones de NMN que envejecían normalmente, producían más de ese compuesto de energía y algunos de los problemas biológicos asociados con el envejecimiento desaparecían. Los animales tratados con NMN no ganaron tanto peso, pudieron convertir los alimentos en energía de manera más eficiente, su nivel de azúcar en la sangre mejoró, incluso su vista mejoró. Los ratones que recibieron NMN también pudieron prevenir algunos de los cambios genéticos asociados con el envejecimiento. Hemos demostrado una forma de desacelerar el declive fisiológico que vemos en los ratones que envejecen, dijo Shinichiro Imai, MD, PhD, profesor de Biología del Desarrollo y de la Medicina. Esto significa que los ratones más viejos tienen niveles de metabolismo y energía que se asemejan a los de los ratones más jóvenes. Dado que las células humanas dependen de este mismo proceso de producción de energía, esperamos que esto se traduzca en un método para ayudar a las personas a mantenerse más saludables a medida que envejecen. La mayoría de los ratones de laboratorio viven solo varios años, por lo que los investigadores comenzaron los tratamientos de NMN a los 5 meses y los continuaron durante un año. El estudio no detectó si los ratones en realidad viven más tiempo, pero con tasas más bajas de enfermedades relacionadas con la edad, esa es la suposición. Entonces, ¿puedes cargar el brócoli o el repollo y prolongar tu vida? Si haces los cálculos, no diría que es imposible, pero probablemente sea muy difícil obtener toda la cantidad que necesitas, simplemente de alimentos naturales, dice el Dr. Shinichiro Imai, profesor de Biología del Desarrollo y Medicina en Washington Universidad y autor principal del trabajo. Con la edad, el cuerpo pierde su capacidad de convertirse en un elemento clave de la producción de energía llamado nicotinamida adenina dinucleótido. El trabajo pasado de Imai y el autor principal Junio Junos, MD, PhD, profesor asistente de medicina, ha demostrado que los niveles de NAD disminuyen en múltiples tejidos a medida que los ratones envejecen. Investigaciones anteriores también han demostrado que el NAD no es efectivo cuando se administra directamente a ratones, por lo que los investigadores buscaron un método indirecto para aumentar sus niveles. Para hacerlo, solo tuvieron que mirar un paso antes en la cadena de suministro de NAD al compuesto de NMN. Los resultados son lo suficientemente alentadores como para que parte del equipo, con sede en la Universidad de Keio en Tokio, esté lanzando un estudio temprano sobre personas, utilizando suplementos de NMN en forma de píldora. Está claro que en los humanos y en los roedores, perdemos energía con la edad, dice Imai. Estamos perdiendo la enzima NMN. Pero si podemos eludir ese proceso agregando NMN, podemos generar energía nuevamente. Estos resultados proporcionan una base muy importante para los estudios en humanos. Los hallazgos también están en línea con otros compuestos antienvejecimiento que se han mostrado prometedores en los estudios en animales, incluyendo cosas como el medicamento para la diabetes metformina, rapamicina y sirtuinas, todos los cuales también están involucrados en el proceso de generación de energía. Todas estas vías se cruzan entre sí, dice Imai. No conocemos los detalles precisos de cómo, pero se están comunicando entre sí. La esperanza es que los estudios en humanos añadan proporcionar incluso más información sobre cómo mantener las células jóvenes, y tal vez detener, o al menos detener, las enfermedades que generalmente aparecen cuando las células envejecen y pierden su función.
A pesar de que la síntesis de DA se detuvo solo en el tejido adiposo, vimos una disfunción metabólica en todo el cuerpo, incluido el músculo esquelético, el músculo cardíaco, el hígado y en las medidas de los lípidos en la sangre, dijo Yoshino. Cuando dimos NMN a estos ratones, estas disfunciones se revirtieron. Eso significa que el NAD en el tejido adiposo es un regulador crítico del metabolismo de todo el cuerpo.